Hola y bienvenidos a su programa en TD Mundo. Mi nombre es Alina Wang. Empecemos viendo los titulares para esta semana. Docenas de observadores abandonan Siria. Equipos de salvamento abordan el Costa Concordia. 11 muertos por inundaciones en el norte del Perú. Los estados del Golfo están trayendo de regreso a sus observadores en Siria. Sucede después de la última negativa del país para aceptar el plan de paz de la Liga Árabe. Observadores de la Liga Árabe de la Junta de los Estados del Golfo abordan un autobús en Damasco. Monitores de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein ya se han ido y se espera que observadores de otros estados del Golfo abandonen pronto la capital siria. El Consejo de Cooperación del Golfo llamó de vuelta a sus observadores después de que el presidente Bashar al-Assad rechazó otro plan de la Liga para dejar el poder. El país está en medio de una sangrienta represión contra manifestantes opositores al gobierno que buscan poner fin al gobierno de al-Assad. Miles de personas han muerto en los enfrentamientos, motivando a los países árabes a tratar de negociar la paz entre las dos partes. Los observadores restantes permanecerán en Siria durante un mes e informarán a la Liga Árabe hasta finales de febrero. El FMI advierte que la creciente crisis de endeudamiento de la eurozona amenaza la recuperación económica mundial. Dice que ahora mismo debe ponerse en marcha una buena política para restablecer la confianza y evitar una recesión global. La crisis de deuda de la zona euro está escalando y podría descarrilar la recuperación económica mundial. El Fondo Monetario Internacional advirtió el martes que pidió medidas urgentes para restablecer la confianza. La recuperación mundial, que fue débil en primer lugar, está en peligro de estancamiento. El epicentro del peligro es Europa, pero el resto del mundo se ve cada vez más afectado. Hay un peligro aún mayor, es decir, que se intensifique la crisis europea. En este caso, el mundo podría sumergirse en otra recesión. El FMI dice que el reto consiste en restaurar la confianza y poner fin a la crisis en la zona del euro. Afortunadamente, no es demasiado tarde para poner en práctica las políticas adecuadas que nos saquen de la zona de peligro. El FMI dice que los Estados Unidos y otras economías avanzadas probablemente serán dañadas si se intensifica la crisis de Europa. Las conversaciones entre los tenedores de bonos privados y el gobierno griego han fracasado, aumentando el riesgo que por default Atenas se enfrente a una crisis más profunda. La directora general del FMI, Christine Lagarde, ha pedido a Europa reforzar sus fondos de rescate para erigir un muro contra el contagio financiero. El FMI dice que el mayor impacto de la desaceleración probablemente se sienta en Europa Central y Oriental, que tienen fuertes vínculos con las economías de la zona euro. Equipos técnicos inician su trabajo en el transatlántico italiano Costa Concordia, que encalló hace una semana. Planean bombear el combustible del buque accidentado para evitar un posible desastre ambiental. Un equipo técnico de la empresa Smith Salvage se dirige hacia el crucero Costa Concordia encallado en la costa de la isla italiana de Gigli. Planean utilizar grandes tanques externos a donde bombearán el combustible desde el crucero. Hoy comenzó la operación para bombear el aceite y el combustible de los tanques del Concordia. La operación será un alivio para los residentes de la isla que temen que crezca el derrame de combustible. Si las 2.400 toneladas de combustible y aceite del buque se fugasen al mar, provocarían el peor desastre ambiental de Italia en más de 2 décadas. Los oficiales dicen que la cantidad de combustible a bordo del crucero es equivalente a la que transporta un buque petrolero chico. Al menos 15 personas murieron después que el Costa Concordia encalló y se hundió parcialmente el 13 de enero. Cerca de 20 personas aún no han sido halladas. Fuertes lluvias arrasaron con cientos de casas y causaron la muerte de al menos 11 personas en Perú. Alrededor de otras 30.000 personas fueron afectadas por las inundaciones. La Defensa Civil de Perú informó el lunes que las intensas inundaciones en el norte del país han causado la muerte a 11 personas y destruyó cientos de hogares. Expertos del Servicio de Meteorología e Hidrología de Perú en Lima monitorean la información. A muchas comunidades ha afectado, ya que el incremento del nivel del agua ha generado inundaciones, desbordes en la zona, ¿no? Las autoridades locales dicen que cerca de 300 casas están destruidas y más de 700 quedaron inhabitables.
El informe oficial estima que alrededor de 30.000 personas en todo el país han sido afectadas por las inundaciones en diferentes grados. Se ha recogido ayuda humanitaria por las autoridades locales que está siendo distribuida, pero la lluvia sigue cayendo y hay preocupación de que se produzcan nuevos daños. Tras rumores de un aumento descontrolado de suicidios en Tarahumara, envían comida como ayuda a los asentamientos de mexicanos aislados por la sequía y el crudo invierno. Muy arriba, en la majestuosa Sierra Tarahumara en México, muchos están sufriendo hambre. Una sequía devastadora e inusuales temperaturas frías de hasta 16 grados bajo cero han devastado las cosechas, dejando a la población indígena tarahumara sin posibilidad de alimentarse por sí misma. Se perdió toda la cosecha, no llueve, pues el junio, julio, agosto, septiembre, pues ya no llovió. Se tienen datos que el gobierno estatal dice no estar confirmados de que más de 50 personas han llegado a suicidarse, arrojándose ellos mismos desde la cima de la montaña. Las mujeres indígenas, cuando no tienen durante 4 o 5 días que darle de comer a sus hijos, se ponen tristes. Y es tanta su tristeza que hasta el 10 de diciembre, 50 mujeres y hombres fueron al barranco a estar un rato pensando que no, por la tristeza que no tienen de comer sus hijos, y se arrojaron al barranco. Otros se ahorcan. Esa es la realidad. La sociedad civil y el gobierno han enviado ayuda de emergencia a los grupos indígenas en esta sierra. Ellos viven una larga y aislada existencia. En años recientes, la explotación de los bosques, la minería y la industria turística los ha forzado a internarse dentro de las montañas. El encargado principal de Amnistía Internacional en México dijo que su voz tiene que ser escuchada. Que las comunidades indígenas tienen que tener una voz particular y altamente escuchada en la decisión sobre su propio destino. Esto no se resuelve con despensas, esto no se resuelve con pedazos de ayuda humanitaria que son indispensables en este momento, no quiero demeritar para nada la importancia que tienen, pero el problema estructural se resuelve a partir de una correcta legislación, una buena política pública que escuche a las comunidades y un aparato de justicia al servicio de estas comunidades. Los tarahumaras son famosos por la habilidad que tienen de caminar largas distancias en un solo día, pero esta sequía podría ser un gran reto para estas personas, conocidas nacionalmente como símbolos de fuerza y resistencia. Y enseguida tendremos: a Christian Bale no le preocupa la censura china, prohíben comer cerdo a los atletas chinos, y fundador de Mega Upload bajo custodia. Shen Yun. En los chinos, estas palabras evocan una sensación de maravilla, magia y divinidad. El público que lo vio recuerda una experiencia única en la vida, un momento tan poderosamente hermoso que conmueve el alma. Esta temporada descubra Shen Yun 2012. El Senado francés aprobó una ley por la cual se convierte en delito penal el negar que el asesinato masivo de armenios por los turcos durante la Primera Guerra Mundial haya sido genocidio. La iniciativa pone en perspectiva una posible ruptura diplomática entre Francia y Turquía. El Senado de Francia aprobó este lunes una ley de importancia trascendental, haciendo ilegal el negar como genocidio el asesinato masivo de armenios por turcos otomanos desde hace casi un siglo. La iniciativa plantea la perspectiva de una ruptura diplomática entre Francia y Turquía, un importante aliado de la OTAN. Alrededor de 200 franco-turcos protestaron ante el Senado durante la votación. El embajador de Turquía en Francia, Taşin Balkuglu, dijo que la ley no será aceptada en Turquía y los lazos diplomáticos se verán gravemente afectados. Habrá una gran reacción, ya verá. Esto significará una ruptura total, y cuando digo ruptura total, incluye cosas como me voy definitivamente. En Estambul, los turcos afirman que la ley va contra la libertad de expresión. No es bueno que estos asuntos se voten en los parlamentos. Creo que los parlamentarios no deben emitir juicios sobre historia. Que dejen este debate a los historiadores. Es una maniobra política y creo que va contra la libertad de expresión. En Armenia celebraron la nueva ley. This day will be written in gold.
Este día se escribirá con oro no solo en la historia de amistad entre los pueblos armenio y francés, sino también en la historia sobre protección de los derechos humanos en el mundo. Armenia dice que hasta 1,5 millones de armenios cristianos fueron asesinados durante la Primera Guerra Mundial en lo que ahora es Turquía Oriental. Para los armenios, el mensaje de esta ley no debería ignorarse en Turquía. Lo más importante que está sucediendo con dichas leyes y resoluciones en países extranjeros es que ayuda al pueblo de Turquía a conocer su propia historia y a la larga se espera que se reconozca el genocidio armenio. La ley fue aprobada con 127 votos a favor y 86 en contra. La misma será enviada al presidente Nicolás Sarkozy para su aprobación. El actor Christian Bale, ganador del premio de la Academia, fue noticia recientemente por haber intentado visitar al abogado de derechos humanos Chen Guangcheng mientras se encontraba en China promocionando su nueva película, Las Flores de la Guerra. Bale dice que no le preocupa que el régimen chino censure la película. Christian Bale, ganador del Oscar, ha dicho que no le preocupa que el régimen chino censure su nueva película, The Flowers of War, dirigida por Zhang Yimou. La película es la presentación oficial de China a la mejor película en lengua extranjera para los premios de la Academia y fue parcialmente financiada por préstamos de un banco de propiedad estatal. Bale dijo: "Yo solo hago lo que hago. Lo que sucede después que me involucro siempre está fuera de mis manos. No me importa en qué país, qué escenas se eligen, qué escenas se cortan, no tiene nada que ver conmigo". Bale dijo que estaba emocionado de poder trabajar con Zhang en la película. "Tengo un gran sentido de la aventura y cualquier aventura que pueda obtener de hacer películas lo voy a hacer. Así que espero, no solo con China, sino que a nivel internacional empecemos a obtener mucha más mezcla de nacionalidades y películas culturales y creo que vamos a obtener algunos resultados muy interesantes de esto". Bale fue golpeado por matones del régimen vestidos de civil en diciembre cuando intentó visitar al abogado ciego de derechos humanos Chen Guangcheng con un equipo de cámaras de la CNN. Chen Guangcheng ha estado bajo arresto domiciliario en la provincia oriental de Shandong desde septiembre de 2010. El abogado autodidacta también estuvo 4 años en prisión después de representar a víctimas de esterilizaciones y abortos forzados. Hablando de Chen, Bale dijo que quería darle la mano y decirle que era una fuente de inspiración para él. Al parecer, la Administración de Deportes de China ha prohibido a los atletas comer carne de cerdo. Esto sucede luego de que un atleta denunció haber encontrado polvo de carne magra en la carne de cerdo exclusiva para los atletas que se están preparando para los Juegos Olímpicos de Londres. Esto generó otra ola de protestas de cibernautas por la inseguridad alimentaria. Con este último asunto de seguridad alimentaria, la Administración de Deportes China ha prohibido a los atletas comer cerdo por temor a que fallen en las pruebas de drogas. La prohibición llega después que un remero ganador de la medalla de oro de los Juegos Asiáticos de Guangzhou reveló a Sina Weibo que encontraron polvo de carne magra de cerdo exclusivo para atletas. Huang Wenyi, que se prepara para los Juegos Olímpicos de Londres, escribió el sábado: "¿Hay alguna comida segura para comer en China?". Con la última prohibición al cerdo, junto a la carne de cordero, los atletas chinos solo tienen permitido comer pollo y pescado cuando coman fuera. El polvo de carne magra estimula las glándulas suprarrenales y el sistema nervioso, es nocivo para los seres humanos y está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje. El polvo de carne magra es un tipo de hormona. Si los humanos lo toman en exceso, puede inducir un latido rápido y afectar el metabolismo. Por lo tanto, puede dañar el hígado y las glándulas suprarrenales. El exjugador nacional de básquetbol Ken Kai dijo que las autoridades chinas no se preocupan por la salud de los atletas. Probablemente las autoridades no quieren atraer la atención internacional si se encuentra algo malo en las pruebas de sangre. Tienen más miedo de la presión internacional más que preocupación por cómo esto perjudicará a los atletas chinos. El nadador chino Ouyang Kunpeng y la nadadora Jessica Hardy de los Estados Unidos fueron excluidos de los Juegos Olímpicos de Beijing. Ambos fallaron en las pruebas de clenbuterol, conocido como polvo de carne magra. En 2009, el medallista de oro olímpico de judo 2008, Tong Wen, también fue excluido por la misma razón. Liao Hui, ganador olímpico chino en levantamiento de pesas, puede unirse a la lista de víctimas de clenbuterol. La última cuestión de seguridad alimentaria ha traído otra ola de protestas de los cibernautas. Un empresario escribió: "Tenemos miedo a comer, miedo a beber e incluso a respirar. No sé cómo sobreviviremos con esto". Otro escribió: "El cerdo es peligroso, la carne de cordero también es peligrosa. El pollo es conocido por su alto nivel de hormonas femeninas. Crían peces llenos de antibióticos, la leche podría ser letal.
Díganme, ¿cómo debo alimentar a mi hijo? La Corte de Nueva Zelanda ordenó poner bajo custodia al fundador del sitio web Mega Upload. Se cree que utiliza múltiples identidades y que tiene una historia de evasión de cargos criminales. El fundador del sitio web Mega Upload llegó a un tribunal de Nueva Zelanda el lunes para una audiencia de fianza. Kim.com niega las acusaciones de piratería en Internet y de lavado de dinero, y dijo que las autoridades están tratándolo injustamente como un villano. Sin embargo, el tribunal ordenó a .com quedar bajo custodia. Los fiscales dicen que .com, de nacionalidad alemana, también conocido como Kim Schmidt, está en riesgo de fuga porque se cree que tiene acceso a grandes sumas de dinero, utiliza múltiples identidades y tiene una historia de evasión de cargos criminales. El abogado de .com dice que su cliente está cooperando plenamente y que no piensa en fugarse, ya que sus pasaportes han sido confiscados y sus fondos han sido congelados, y se identifica fácilmente por su particular aspecto. El ex hacker tiene 2 metros de alto y pesa más de 130 kilos. .com fue detenido el sábado en su granja de Auckland en un operativo en el que participaron 70 agentes de la policía. La Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, que solicitó la redada, dice que .com planeó un esquema con el que ganó más de $175 millones durante varios años por copiar y distribuir música, películas y otros contenidos con copyright sin autorización. Y después del corte veremos: Hong Kong teme una sobrecarga de bebés dragón, antigua tecnología griega en el Museo de Noesis, y en Guatemala, cadena humana protesta contra la violencia doméstica. El 27 de enero se conmemora el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz y es un día en que se recuerda el Holocausto. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, participó de la conmemoración en una sinagoga de Nueva York. En Nueva York, ni la nieve ni el frío pudieron desafiar la voluntad de recordar el Holocausto, una de las mayores tragedias en la historia moderna. Entre 1933 y 1945, Adolfo Hitler asesinó a 1/3 de los judíos que vivían en Europa, alrededor de 6 millones de personas. La mayoría fueron asesinados en cámaras de gas de una red de campos de concentración. El más infame de estos campos fue Auschwitz. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se unió a los fieles y a más de 50 embajadores para conmemorar el 67 aniversario de la liberación de Auschwitz y el Día Mundial de Recuerdo del Holocausto en la sinagoga de East Park de New York. Naciones Unidas está firmemente comprometida a impedir que vuelva a suceder algo tan horrible. Por eso, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005 aprobó una resolución y designó el 27 de enero como Día Internacional de Recuerdo del Holocausto. Naciones Unidas está firmemente comprometida a impedir que vuelva a suceder algo tan horrible. Como hoy es Sabbat, la ley judía prohíbe el uso de las cámaras en la sinagoga, pero puedo ir y hablar con un sobreviviente del Holocausto. Moritz Goldfier tenía apenas 15 años cuando los nazis le enviaron a Auschwitz, junto con su madre y 2 hermanos. Moritz tuvo suerte. Él estuvo solo 2 semanas en el campo antes de ser trasladado a un campo de trabajo en Finlandia. Durante su breve estancia en Auschwitz, las cámaras de gas estuvieron fuera de servicio. El campo de Finlandia fue liberado más tarde por los rusos, pero Moritz nunca más vio a los miembros de su familia. Le pregunté a Ban Ki-moon, ¿por qué recordar la historia como estas es tan importante para los Estados miembros de la ONU en todo el mundo? Tenemos que hacer todo lo posible para traer paz, tolerancia, seguridad y dignidad a todas las personas independientemente de su fe religiosa, etnia y raza. Sobrevivientes del Holocausto cada vez hay menos, pero como están aquí, continúan contando sus historias. Incluso en un día de invierno cubierto de nieve en Nueva York, más de medio siglo después, los horrores del Holocausto aún se recuerdan. Ben Hedges, NTD News, New York.
Con el Año del Dragón en pleno apogeo, los hospitales de Hong Kong están tomando medidas para frenar las demandas de los nuevos bebés dragón. Se espera que más mujeres embarazadas de China continental viajen a Hong Kong para dar a luz. Hong Kong, una de las ciudades más pobladas del mundo, teme una explosión demográfica de la parte continental en el Año del Dragón. Hospitales de Hong Kong han puesto un límite al número de nacimientos permitidos a las madres de China continental. El Año del Dragón se asocia tradicionalmente con los emperadores y el poder, y es visto como un año propicio para dar a luz. Sin embargo, mientras las madres de los bebés dragón continúan su camino a hospitales de Hong Kong, los funcionarios están preocupados de que estos no serán capaces de satisfacer la demanda. En 2011, más de 10.000 madres de la parte continental de China dieron a luz en los hospitales públicos de la ciudad de Hong Kong, mientras que más de 34.000 de esos nacimientos eran de mujeres locales de Hong Kong. Algunas madres de Hong Kong han protestado por el aumento de los nacimientos de China continental. Eso también desencadena un sentimiento difícil para la gente local, porque todas estas mujeres embarazadas vienen. Entonces, de repente, nuestro equipo de personal tendrá que hacerse cargo de estos cargos no reservados y los locales sienten que sus servicios se verán comprometidos. Hasta cierto punto lo es así. Es por eso que hay un montón de... Quiero decir, cada vez vemos incrementarse las discusiones entre la gente del lugar y esta gente de China continental. Este año, las autoridades de Hong Kong están tratando de limitar el nacimiento de bebés del dragón a 3.400 para dar prioridad a madres de la localidad, un saldo anterior de 9.800 en 2010. Sin embargo, no impidió que algunas madres buscaran medios ilegales para esquivar el límite. Otras políticas destinadas a detener salas de urgencia con madres chocando entre sí incluyen pago de excursiones a pie, el aumento de controles fronterizos y tomar medidas enérgicas contra los agentes que acechan a las futuras mamás. A los bebés nacidos en Hong Kong se les otorga la residencia en Hong Kong. Los analistas dicen que la política de un solo hijo en China y los beneficios de un certificado de nacimiento de Hong Kong han incrementado el turismo por nacimiento de la populosa ciudad. Y ahora nuestros corresponsales en Grecia nos llevarán a conocer la tecnología de los antiguos griegos en el Museo de Tecnología Noesis, al norte de Grecia. Desde 1996, el Museo de Tecnología Noesis, en Tesaloniki, al norte de Grecia, permite descubrir los logros tecnológicos de los antiguos griegos, mucho menos conocidos para el público que la literatura, el arte y la filosofía griega. Y ahora veamos esta faceta de la imaginación de los antiguos griegos. Ellos desarrollaban algunas cosas por su cuenta, las inventaban o las importaban de países vecinos. Era un elemento de su cultura y la dinámica crecía con la práctica. Con este talento adecuaban y desarrollaban aún más las máquinas que encontraban. Aquí se exhiben modelos a escala, tal como lo describieron los antiguos autores griegos y las traducciones árabes. La antigua tecnología griega se basaba en 5 aspectos de la mecánica: la construcción naval, la ingeniería, la automatización, la medición y el armamento. Estos eran la base. Estamos en un periodo entre el siglo III a.C. y el I después de Cristo, donde se sentaron las bases. Los 5 aspectos de la mecánica de la antigua fueron la base para posteriormente desarrollar las máquinas. La concepción tecnológica de los antiguos griegos fue la base de muchas tecnologías modernas. Y en esta era moderna, los logros de los antiguos griegos aún nos causan admiración. Noticias NTD, Grecia. Miles de personas tratan de formar una cadena humana récord que llega hasta el majestuoso volcán de agua en Guatemala. Su intención es elevar la atención sobre el flagelo de la violencia doméstica en el país centroamericano. Miles de manifestantes se reunieron el sábado para escalar el volcán y enviar un mensaje contra la violencia doméstica en Guatemala. Están buscando formar una cadena humana que rompa récords en las laderas de un antiguo volcán. La Embajada del Reino Unido es una de las principales patrocinadoras del evento llamado Ascenso por la Vida.
Lo estamos haciendo como parte de una campaña sobre la violencia doméstica y tratando de lograr que los líderes jóvenes inicien un cambio generacional en sus actitudes, donde la gente diga, hasta ahora hemos aceptado que hay una cultura de violencia, pero no más. No queremos esta cultura de violencia. Según los activistas, cientos de mujeres son asesinadas cada año en Guatemala y las autoridades reciben decenas de miles de denuncias de violencia doméstica anualmente. Los participantes desean enviar un mensaje positivo de amor al mundo. Es un momento en el cual Guatemala le puede enviar un mensaje positivo al mundo entero, ya que Guatemala pues en estos momentos está visto como un país en el cual hay mucha violencia y necesitamos atraer que los turistas extranjeros regresen a Guatemala, vengan a conocer lugares turísticos, volcanes pues tan bonitos como el que estamos visitando el día de hoy. Y en segundo lugar, seguir promoviendo el rechazo a la violencia, promover la prevención de la violencia juvenil en el tema de la violencia intrafamiliar y el mensaje principal, enseñar amor y no violencia. El reciente líder de Guatemala, Otto Pérez, participó en el evento y felicitó a los demás participantes. El ex militar ha apostado su presidencia para poner fin a la agobiante violencia. Y queremos que la violencia se termine en este país, o por lo menos que no estemos Guatemala siendo vista como uno de los países más violentos de Latinoamérica e incluso a nivel mundial. El impresionante volcán de agua, también conocido como Junapú por los indígenas mayas, se eleva a más de 3.765 metros sobre el nivel del mar, por encima de la pintoresca ciudad colonial de Antigua. Y esto ha sido todo por hoy. Visítenos en nuestra página de Facebook. Espero que hayan disfrutado del programa y será hasta una próxima edición.